Muy buenas noches, mi nombre es Pedro Pablo López Rosado, estudiante de Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. El día de hoy vamos a hacer una presentación a cargo sobre el Derecho Internacional Público. Vamos a comenzar. Vamos a definir primero sobre qué concepto vamos a estar hablando, que es sobre el derecho internacional, que se deriva en dos grandes ramas. Tenemos el derecho internacional privado, que es el que se encarga de ver todas las cuestiones entre particulares, y tenemos el derecho internacional público, que es el que vamos a abogarnos el día de hoy con relación a los estados, que más adelante en el desarrollo de este tema vamos a definir cuáles son las bases para poder determinar un estado. Aquí, ¿qué es el derecho internacional? Dice que es el conjunto de normas que regulan las acciones diplomáticas entre los distintos estados. Esto con la finalidad de ver todas esas cuestiones que están surgiendo, que podemos decir que hoy en día aquí en el Estado mexicano hay muchas inconsistencias respecto al gobierno. Entonces nos podemos abogar en esto que es el derecho internacional, que tiene tanta injerencia tanto aquí en México como en otros lugares. Entonces el derecho internacional se refiere prácticamente a las acciones diplomáticas entre diferentes estados, definiendo los estados no como un estado de Yucatán o como un estado de Veracruz, definiendo al estado que es el estado mexicano. Dicen, el origen del derecho internacional, como toda fuente de derecho tiene un origen, y esta en el derecho internacional no es la excepción. Podemos hablar que data del siglo XIX, en la Segunda Guerra, donde sucedieron muchas atrocidades de parte de los gobiernos. Y un dato importante, la parte que pierden en este caso, que viene siendo los europeos pierden, y el derecho internacional se encarga de regular que esos estados no vuelvan a cometer esas irregularidades, como imponiéndoles o prácticamente planteando lo que viene siendo el derecho internacional. Claramente dice que es para corregir las atrocidades que se vienen surgiendo. Entonces, con eso ya podemos definir que el objeto del derecho internacional, dice, sería el asegurar la paz y la seguridad entre los estados mediante la creación de instrumentos internacionales, que viene siendo el derecho internacional. Son esas normas que se vienen creando para poder definir el objeto del derecho y poder llegar al fin, que viene siendo la regulación de la paz entre los diferentes estados. Ahora, una vez que se divide el derecho internacional entre el derecho público y privado, también el mismo derecho el derecho público se divide en dos ramas, que viene siendo el derecho clásico y el derecho moderno. La primera fuente del derecho clásico nos habla que únicamente reconoce a los estados como sujetos del derecho internacional, que viene siendo no tan amplio, porque hoy en día encontramos que por ejemplo una persona física puede cometer atrocidades, puede cometer un crimen internacional, y en la primera clasificación del derecho clásico no es un ente de derecho. Entonces, pero el derecho moderno sí abarca esa función, porque dice, regula la creación de los organismos internacionales. ¿Cuáles son esos organismos? Uno claramente que viene siendo la ONU, son esas creaciones de esos organismos. Dice, otras entidades o asociaciones que como sujetos del derecho internacional tienen obligaciones. Entonces, el derecho internacional público moderno, dice, puede decir que el derecho internacional abarca entes que los estados y otras entidades de derecho. Entonces, en el derecho clásico no abarcan otros entes del derecho, únicamente abarcan a los estados. Pero el derecho moderno abarca tanto a los estados como a las personas físicas y a las personas morales. A eso se refiere esta clasificación del derecho. Continuando con la presentación, encontramos que el derecho internacional público igual se divide en cuatro fases, que vienen siendo los estados. Como definimos desde el principio, un estado, para que podamos decir que un estado se necesita conforme por gobierno, territorio, soberanía. A eso se refiere al estado. Las organizaciones internacionales, las personas físicas y las personas morales. Estos son los sujetos del derecho internacional, prácticamente son los sujetos que vamos a encontrar en
en la teoría clásica, en la teoría moderna, perdón, que es lo que tenemos. Sujetos del derecho internacional, seguimos con los sujetos. Como vimos, ahora vamos a definir tanto a los sujetos típicos como los sujetos atípicos. Tenemos que los sujetos típicos vienen siendo el Estado que está conformado por población, territorio, gobierno y soberanía. La soberanía, como por ejemplo lo podemos verificar en el artículo 39 de la Constitución de México, y los sujetos atípicos, que son los que no cuentan con alguna de estas cuatro. Por ejemplo, población, territorio, gobierno, y claro ejemplo viene siendo el Vaticano. Es un sujeto de derecho atípico. ¿Por qué? Porque no cuenta con esas funciones. Sin embargo, el derecho internacional lo reconoce como un ente de derecho. ¿Por qué? Porque está clasificado como sujeto atípico. Ahora vamos a hablar sobre la soberanía y del derecho internacional. Algo muy importante que la soberanía, por ejemplo, dice el Estado, su soberanía, población, territorio y gobierno. Para hablar sobre soberanía, en el caso del Estado mexicano, que viene marcado en el artículo 39, donde dice que la soberanía nacional reside únicamente y esencial en el pueblo. Entonces, dice que todo poder público que emana del pueblo es para beneficio del pueblo. Entonces, recae lo mismo para el Estado. El Estado mexicano es un Estado soberano, en el cual no puede permitir que otro Estado, podemos hablar del Estado de Estados Unidos, no puede venir e invadir. ¿Por qué? Porque nosotros somos una entidad soberanos. Tenemos soberanía, tenemos gobierno. Entonces nos regimos por nuestras propias leyes, pero el derecho internacional sí tiene injerencia en el Estado mexicano. Entonces es por eso que en muchas ocasiones hay controversia con el Estado. ¿Por qué? Porque aún contando con soberanía, el derecho internacional tiene injerencia. ¿Por qué? Porque se cometen crímenes en el Estado mexicano que no son vigilados por el gobierno. Entonces viene el derecho internacional y le exige al Estado mexicano que tome en cuenta todas esas atrocidades y modifique su norma jurídica. Ok, recalcando lo de la soberanía, podemos encontrar que en el artículo 39 de la Constitución del Estado mexicano dice: la soberanía única y originaria radica en el pueblo. Dice: todo poder pueblo dinama del pueblo para beneficio del pueblo. Entonces, todo gobierno que se instituya en el Estado mexicano es para beneficio del pueblo. Dice el artículo 40 constitucional. Dice: forma cómo se establece el pueblo mexicano en una república representativa democrática, en el cual dice que estará conformado por estados soberanos, como por ejemplo el estado de Yucatán. Somos un estado soberanos, unos son estados autónomos, pero siempre unidos con un pacto federal. Entonces pertenecemos al Estado mexicano como territorio, como estados libres y soberanos. También tenemos el artículo 41, donde dice: el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión. Eso se refiere que no puede cada persona estar dando su opinión o estar haciendo, por ejemplo, cada quien lo que piensa, hacérselo al gobierno. Entonces dice el artículo 41 que el pueblo le da la potestad al gobierno para poder ejercer la soberanía. Continuando con la soberanía, encontramos sus características de la soberanía, que son algo muy importante. Tenemos las características: inalienable. El concepto de inalienable se refiere que la soberanía nacional no se puede vender, no se puede rentar, entonces no se puede hacer ese tipo. Entonces es algo que prescribe, dice ya, imprescriptible, que no vence. Así pase 1 año, 2 años, 3 años, no se puede vender, no vence, aunque la gente o la población no la ejerza directamente, pero es imprescindible. Única e indivisible, es única, solo tenemos una soberanía
e indivisible, que no se puede dividir, no se puede vender y persiste por todos los años. O sea, no se puede modificar. Adquisición de la potestad de la soberanía. Entonces, vamos a ver cómo un gobierno, cómo un estado puede hacerse de un territorio. Dice, la ocupación, los territorios abandonados, que esto surgió muchos años atrás. Hoy en día casi no tenemos territorios que no estén gobernados o que no tengan quien vigile esos espacios. Entonces, en cuestión de territorios abandonados, hoy en día casi no los podemos encontrar por cesión, renuncia voluntaria. Cuando un estado renuncia voluntariamente, entonces ahí sí otro estado puede hacerse cargo, en este caso, del territorio. Por prescripción, cumplimiento de un mandato, claramente lo dice, y adjudicación. Entonces estos 4 puntos son cómo un estado puede hacerse cargo de un territorio o cómo puede adquirir parte de otro territorio. Responsabilidad internacional de los estados. Una vez definido la responsabilidad jurídica de los estados, ahora dice, la responsabilidad internacional se puede entender cuando un estado realiza un acto ilícito en contra de otro. Violación misma que trae consecuencias jurídicas. Entonces, un estado puede cometer una atrocidad o puede cometer un crimen internacional. En estos casos, los más comunes que se pueden dar entre estados es el incumplimiento de un tratado internacional. Entonces, al incumplimiento de un tratado internacional, cuando el estado no cumpla esa norma jurídica, nos vamos a ir al derecho público internacional para sancionar al gobierno. Dice acá, siempre que se viole un deber establecido en cualquier regla del derecho internacional, ya sea por omisión o por acción, automáticamente surge una relación jurídica nueva. Entonces las violaciones de los estados pueden ser por omisión o por acción. Responsabilidad, dice acá, crimen internacional. Es una violación de las normas jus cogens. Los crímenes internacionales básicos son el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad. Dice, y definimos los crímenes de lesa humanidad como una serie de actos diversos que incluyen el asesinato, la tortura, como veníamos definiendo después del siglo XIX, cuando surge el derecho internacional, por todas esas atrocidades. Entonces a eso se refiere. Delitos internacionales, dice, ofensas menos graves, dice, por ejemplo, el incumplimiento de una norma jurídica. Entonces a eso se refiere. Ahora, el individuo como sujeto del derecho internacional, encontramos que en el derecho internacional, ¿quiénes son los agentes del derecho? Entonces encontramos a los sujetos, vienen siendo los sujetos de derecho, a las personas físicas, que vienen siendo los particulares, las personas morales, que vienen siendo las instituciones como la ONU, dice, y personas morales públicas. Aparte que el gobierno está constituido, el que funge como responsable en este caso del gobierno, entonces puede ser también sancionado porque es una persona moral pública. Ok, con esto vamos a ver cuál es el origen. Ya vimos cuál es el origen del derecho internacional público, así como quiénes son las personas sujetas del derecho. Entonces, las personas sujetas del derecho internacional público podemos definir que vienen siendo los estados, pero también vienen siendo las personas físicas, las personas morales. El Estado está obligado a vigilar que las personas morales o las personas físicas no incurran en faltas. ¿Por qué? Porque al no cumplir con esto, el derecho internacional sanciona directamente al Estado. ¿Por qué? Por no estar vigilando, porque claramente dice por omisión o por una acción. Entonces, si el gobierno en su omisión no vigila que, por ejemplo, un ciudadano
cumpla con las normas jurídicas del mismo Estado, entonces puede tener una responsabilidad tanto penal, viene siendo del Estado, como del derecho internacional.